Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir resolviendo los exámenes de las pruebas de selectividad. En este caso, si recordáis, estábamos viendo la prueba de la convocatoria ordinaria de física del año 2023 en la Comunidad de Aragón. Y en este caso vamos a resolver el ejercicio número 6. Antes de comenzar, me gusta recordaros, como siempre, que para todos aquellos que podáis estar interesados en tener una atención más personalizada a la hora de resolver cualquier duda respecto a esta parte del temario o de cualquier otra, tenéis a vuestra disposición nuestras clases particulares en las cuales os podemos ayudar con cualquier aspecto que no entendáis. Así que para los que podéis estar interesados, tenéis el correo en la descripción a través del cual podéis contactar con nosotros. Una vez dicho esto, vamos a comenzar el ejercicio número 6 que tenemos por aquí y como siempre os presento el enunciado que lo tenemos aquí debajo. Nos dicen, un haz de luz incide en la superficie de separación entre aire y aceite con un ángulo de 30 grados. Si el ángulo del rayo que penetra en el aceite es de 21 grados, determina el índice de refracción del aceite. Bueno, es interesante plantear primero un diagrama óptico para que nos hagamos la idea de lo que nos estamos refiriendo. Nosotros tenemos una superficie en la cual incidimos con un rayo, el cual tiene cierto ángulo con respecto, siempre medido, a la vertical. ¿De acuerdo? Es decir, el ángulo con el que nosotros aquí incidimos, este ángulo alfa, nos dicen en el primer apartado que alfa son 30 grados. ¿Ok? Y partimos del aire, que es una cosa muy importante. Si recordáis, en el aire tenemos un coeficiente de refracción, el cual es muy cercano a 1. Porque si recordáis, ese coeficiente de refracción nos marcaba el cociente que existía entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio en el que estamos. Y en el aire prácticamente es el mismo. ¿Qué ocurre en este problema? Que si nosotros continuamos con el problema, nos dicen que, de nuevo, respecto a la vertical, tenemos que ese nuevo ángulo es un poquito más estrecho, ¿de acuerdo? De tal modo que este nuevo ángulo que aquí llamaremos beta, ese ángulo beta son 21 grados. Y la pregunta que nos hacen es, teniendo toda esta información, determinar cuál es el coeficiente de refracción, en este caso del aceite, porque esto sabemos que hemos dicho que era aire, y esto ya es aceite, ¿de acuerdo? Y por tanto tenemos que calcular cuánto sería en este caso N2. Bueno, para ello vamos a aplicar, como ya conocemos, las leyes de Snell, en las cuales recordad que el coeficiente multiplicado por el seno del ángulo siempre tiene que ser una constante. Es decir, en este caso, N1 por el seno de alfa tendría que ser igual a N2 por el seno de beta. Y como en este caso estamos intentando calcular N2, pues simplemente N2 sería N1 multiplicado por el seno de alfa y dividido entre el seno de beta, de tal manera que esto sería 1 por el seno de 30 dividido entre el seno de 21. Y si ahora nosotros calculamos el seno de 30, en este caso, dividido entre el seno de 21, es decir, hacemos seno de 30 entre seno de 21, obtenemos de manera aproximada 1,395 como coeficiente, en este caso, del aceite. ¿De acuerdo? De tal modo que podemos ver cómo, lógicamente, la velocidad de la luz a través del aceite se va a propagar con menor velocidad que la que tendríamos en el espacio. Y por tanto, este ángulo será más pequeño. Bueno, una vez tenemos esto, vamos al segundo apartado. Y este segundo apartado ya lo hemos resuelto en parte en la explicación del vídeo anterior, es decir, en la parte del apartado anterior. ¿Ok? Nos dicen, explica el significado físico del índice de refracción. Bueno, si recordáis, el índice de refracción de un medio
y vuelvo a lo que hemos explicado antes, siempre se conoce como la velocidad de la luz que tenemos en el vacío dividido entre la velocidad de la luz en el medio en el que nos encontramos. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que este índice obligatoriamente tiene que ser mayor o igual que 1, porque la velocidad de la luz donde más rápido se mueve es en el vacío y por tanto en el resto de medios se moverá o a la misma velocidad, que es casi lo que ocurre en el aire, o a menor velocidad, que es lo que ocurre en la mayoría de los medios. ¿Ok? Entonces, precisamente por esto es como podemos definir ese coeficiente de refracción. Con esta información, en teoría, debería ser suficiente a la hora de trabajar con estos factores. ¿Vale? También podríamos despejar en este aspecto la velocidad con respecto al índice de refracción y reformular la ley de Snell. Pero bueno, en este caso, como no nos lo piden, no es necesario. Y en el tercer apartado nos dicen lo siguiente. Si debajo del aceite hay agua, donde nos dicen que el coeficiente de refracción del agua es 1,33, ¿con qué ángulo se refractará? Es decir, en este caso nos dicen que tenemos una nueva superficie, aquí debajo, ¿de acuerdo? Voy a poner a la misma altura para que se vea bien, ¿vale? Donde tenemos agua, ¿ok? Y nos dicen que ese N del agua, que vamos a llamar N3, es 1,33. Teóricamente es 4 tercios, pero bueno, podemos considerarlo como 1,33. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que si nos damos cuenta, vamos a tener que determinar de nuevo la ley de Snell que hemos aplicado aquí arriba. Y en este caso sería el ángulo con respecto a la vertical, que si os dais cuenta, si este ángulo es beta, este de aquí dentro también será beta, ¿ok? Por tanto, este ángulo de aquí también será beta, por tanto, el ángulo de incidencia seguirá siendo beta, y en este caso tendremos que ver hacia dónde se va propagando poco a poco el rayo, ¿de acuerdo? Vamos a ver que en este caso el rayo se nos abrirá un poquito más de lo que teníamos antes, ¿de acuerdo? No tanto como el inicial, pero se nos va a abrir un poquito. ¿Y eso por qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir precisamente por la relación entre índices que ya conocíamos. Si yo paso de un medio de índice bajo a índice alto, el rayo se mete para adentro, es decir, se hace el ángulo más pequeño, y si paso de un medio con índice de medio alto a índice de medio bajo, automáticamente el rayo se abre, ¿de acuerdo? Es decir, esa proporción que existe entre los diferentes ángulos, ¿ok? Por tanto, este ángulo lo vamos a llamar tita, ¿y qué nos ocurrirá en este caso? Pues tendremos que n2 por el seno de beta tendrá que ser equivalente a n3 por el seno de tita. Y de este modo, como estamos buscando cuánto vale el seno de tita, o mejor dicho, cuánto vale tita, esto sería que el seno de tita es igual a n2 entre n3 por el seno de beta, y por tanto tita sería el arcoseno de n2 entre n3 por el seno de beta. Y nosotros aquí ahora ya sustituiríamos. n2 recordamos que es ese 1,395 aproximado que teníamos, dividido entre 1,33, que es el nuevo valor que nos han dado, y todo esto multiplicado por el seno de beta, que recordamos que beta era 21, por tanto, por el seno de 21. Y a todo esto le aplicamos el arcoseno y obtenemos un ángulo aproximado de 22,08 grados. Este sería el ángulo tita para el cual nuestro rayo se propagaría a través del agua. Como podéis ver, la variación de ángulo es prácticamente irrisoria. De hecho, aquí teníamos 21 grados y aquí tenemos un poquito más de 22. Al final es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la relación que existe entre este índice y la relación que existe con este índice es relativamente similar. Por tanto, el ángulo tiene que ser muy parecido. Habéis visto, chicos, que este es un problema muy sencillo de aplicación de las leyes de Snell, concretamente de esa segunda ley de Snell, la cual nos permite determinar el ángulo de refracción de los medios, en los cuales simplemente podemos ver cómo va variando ese ángulo según la relación que tenemos con los índices de el medio del que venimos y el medio al que vamos.
Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.